Sin filtro y con sentido, lo real suena más bonito. Con alma y con emoción, aquí empieza la conversación. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Sin filtro y con sentido. Mi nombre es Leili Ortega Lesbien Benítez. Elizabeth Palacios, Sandra Vázquez. y hoy tenemos a una invitada muy especial, la licenciada Yarixa Rodríguez. Hola, mucho Bienvenida. Bienvenida. Ella es la licenciada Iliana Yarixa Rodríguez Pleites. Es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Honduras y máster en Patología del Habla y Lenguaje por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España. Cuenta con más de 7 años de experiencia especializada en el trabajo terapéutico con niños y niñas neurodivergentes, enfocando su práctica en la atención integral de las alteraciones del lenguaje, la comunicación, la conducta, el desarrollo emocional y las dificultades del aprendizaje. Ella es fundadora de la Clínica de Psicología Infantil Metamorfosis. Wow, increíble, excelente trayectoria. Sí. La verdad que muy honradas de contar con su presencia, licenciada. Bienvenida y la verdad que esperamos que este podcast sea de gran apoyo, sobre todo para las madres que pues tienen a sus niños con estas condiciones de este tema que vamos a tocar, y Leili nos va a contar sobre eso. El tema de hoy se llama Más allá del diagnóstico. Hoy vamos a hablar sobre el neurodesarrollo y los diferentes tipos de neurodivergencia que hay, ¿verdad, doctora? Así es, mucho gusto, chicas. Gracias por haberme invitado, gracias por tomarme en cuenta. Hay mucho que hablar, hay mucho que enseñar, mucho que transmitir a las familias que están fuera, ¿verdad? Y sí es importante tocar estos temas, y la neurodivergencia, el neurodesarrollo, la neurodiversidad son temas importantes porque hoy en día los vemos con mucha afluencia en nuestra sociedad, y muchas veces nos decimos qué es, pero de qué me están hablando, y lo más importante es llegar y psicoeducar a las familias, hacerles ver que no tampoco es algo malo, ¿verdad? Y cómo llevarlos a un punto de afrontamiento. Correcto, sí. Y para comenzar, como lo básico, ¿qué es el neurodesarrollo? ¿Qué es? El neurodesarrollo, estamos hablando del aspecto biológico y evolutivo que es considerado desde nuestra gestación hasta nuestro punto maduracional. Neurodesarrollo es el desarrollo neuronal que nosotros tenemos desde nuestra gestación hasta nuestra adultez. Es el que nos permite ir cumpliendo los hitos del desarrollo según nuestras edades. Es decir, por ejemplo, sabemos que un niño a los 6, 7 meses ya debe gatear, debe tener un balbuceo a los 5 meses, ¿verdad? Son como las edades promedios. Como las etapas normales que exacto. uno de mamá tiene, como dice el pediatra, el niño tiene que gatear. Exacto. O sea, ¿y qué pasa cuando algo no no está bien? Entonces, neurodesarrollo es todo ese proceso biológico y evolutivo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de neurodivergencia o neurodiversidad como tal, son las diferentes maneras que tenemos para procesar, para aprender, para sentir. Y sabemos que la neurodiversidad no es algo malo, ¿sí? Sino que es la que a nosotros nos da la pauta de que tenemos diferentes procesos, diferentes maneras de procesar, de aprender, de sentir y de entender el mundo. Y eso es importante, ¿verdad, doctora? Eso que dijo ahorita, o sea, saber qué no es algo anormal, podemos decir, o algo que... Algo negativo. Algo negativo, porque Exacto. Normalmente uno o cualquiera le dan un diagnóstico, por ejemplo, y claro, hay varias cosas que cambian nuestro mundo, ¿verdad? Totalmente. Pero hay herramientas, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, hablamos mucho cuando nos referimos a niños que están dentro de la neurodiversidad, hablamos mucho del niño neurotípico y el niño neurodivergente, ¿ok? El niño neurotípico es el niño
que ha tenido su desarrollo, que ha tenido sus hitos según lo manda lo típico, ¿verdad? Lo promedio, es el niño promedio, pero la neurodivergencia son aquellos niños que aprenden de manera diferente, que sienten de manera diferente, que procesan de manera diferente. Entonces, no es que nuestros niños tengan un problema, simplemente tienen diferentes maneras de aprender, ¿ok? Correcto. Entonces, sí, los temas diagnósticos vienen a alterar la realidad de una familia, estamos totalmente conscientes de ello, pero sí algo quiero dejar claro, pues que un diagnóstico no es un pronóstico, ¿sí? Que ese diagnóstico se puede trabajar, que ese diagnóstico se puede mejorar, que no es que mi hijo cambió a raíz de un diagnóstico, sino que debemos cambiar la forma de entenderlo, debemos cambiar la forma de enseñarle, debemos adaptar nuestros procesos para que el niño aprenda de la manera que él aprende, ¿ok? Entonces, no es que mi hijo cambió, no es que mi hijo es diferente. Y algo que como familias, como sociedad, tenemos que aprender, pues en cierto punto es la empatía. También cómo sobrellevar, porque si la familia sufre un duelo, la familia pasa por procesos de aceptación, hay temas de negación, hay negociación en el proceso hasta que llegamos a la aceptación, es un duelo, al igual que cuando perdemos un ser querido, ¿cierto? Entonces, porque estamos en este punto, estamos perdiendo quizás la ilusión o la expectativa de lo que yo quería para mi hijo. En mi consultorio muchas madres llegan y me dicen, yo quería ser madre, pero yo no me imaginé que iba a pasar por esto. Yo quería ser madre, pero a mí nadie me dijo que también iba a enfrentar esta situación. Entonces, vivimos un duelo relativo al tema de las expectativas, ¿ok? Yo quiero ser madre y mi hijo va a hacer esto y hacemos todo el escenario, pero cuando vemos que nuestro niño trae ciertas barreras en su aprendizaje, que quizás se le dificultan unas cosas más que a otros, de niños de su edad, entonces comenzamos en el dilema. Yo no quería esto y cómo lo hago, ¿ok? O yo no estaba preparada para esto. Entonces ahí es donde entramos con un acompañamiento igual hacia las familias, una psicoeducación que es muy importante y armar todo lo que es la red de apoyo. Qué importante es este tema porque, así como lo comenta la licenciada, el tema del duelo es la verdad que algo bien doloroso para la familia, y lo digo por lo que yo pasé, y aceptarlo. Aceptarlo es lo que más cuesta. Lo que más cuesta, sí, es uno se imagina como que ya el niño no va a salir de eso. Uno se imagina, como dijo la licenciada, un diagnóstico no es un pronóstico, y uno cuando le dan ese diagnóstico, el mundo se le cae, porque como dice la LIC, uno tiene unas expectativas y esas expectativas empiezan a decirle, su hijo no va a hacer esto, posiblemente no haga esto, y peor si uno va donde un especialista y ese especialista es muy negativo, que fue al principio lo que a mí me pasó. Fue complicado porque era como todo negativo y no había como una solución. Exacto. Y la verdad que yo hoy por hoy yo les digo, sí hay solución, sí existen las terapias. Nosotros como hondureños a veces no tenemos esta cultura de la terapia, ¿verdad? Que creemos que el que recibe terapia está loco, está mal, y no es así. La verdad que la terapia para un niño neurodivergente es necesaria, es indispensable, no es negociable esto. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, y qué bonito que podamos, porque yo hubiese querido, cuando yo supe diagnóstico, haber escuchado en algún lugar, yo no había escuchado, o sea, yo o lo había escuchado y no había puesto atención. Y ahora, hoy por hoy, yo les digo qué importante, aunque no tengamos niños, pero como dice la LIC, ahora está más latente este tema. Se ven más frecuente. Más frecuente. Hay gente que dice, es moda. No es moda. No es moda, simplemente hay mayores herramientas diagnósticas, simplemente hay más información, hay más recursos para trabajar directamente con los niños. Y me imagino, licenciada, que, o sea,
en el pasado también estaban Claro. estos Claro, diagnósticos, y de pero hecho, no había tal vez la información o las herramientas o los psicólogos, por ejemplo, para ayudarles a los padres. Entonces, muchos recordemos crecieron que Crecieron con exacto. sin diagnóstico y sin terapia ni ayuda. sin terapia. ayuda. Recordemos, como dijo Leili, es un tema cultural, ¿ok? Entonces hemos estigmatizado la psicología a un tema es para personas realmente locas. Sí. Y yo siempre les digo, o sea, quizás en aquel entonces estos casos que también fueron casos severos en muchas ocasiones, son los que decían el loquito del barrio, ¿verdad? Y se quedaban sin la ayuda necesaria, sin la atención médica, sin la atención de un especialista, y quizás fueron personas que pudieron salir adelante, más la falta del conocimiento, la falta de los recursos también, o el tema de cómo culturalmente se ha manejado, pues frenó muchas veces en estos casos. Sí es muy común que hoy en día niños que son diagnosticados con autismo, sus padres se pregunten porque yo he tenido, por ejemplo, con autismo o con déficit de atención, yo he tenido pacientes donde los padres me dicen, pero yo también hacía eso, pero yo también me identifico con esto. De hecho, un padre de dos pacientitas que yo tenía, en su momento me dijo, licenciada, yo me voy a someter a una evaluación porque yo me identifico, y yo recuerdo que yo era igual a como son mis niñas, ambas con doble diagnóstico, es decir, niñas con autismo y con morbilidad de déficit de atención, porque sí puede existir Puede esa existir concurrencia, las dos. exacto. Se puede presentar el autismo y el déficit de atención de la mano, eso le llamamos comorbilidad o concurrencia, ¿verdad? Entonces, él se sometió, ya después de que sus niñas comenzaron el proceso conmigo, él se sometió a un diagnóstico ya con un psicólogo clínico especializado en adultos, y en efecto él estaba también dentro del espectro autista y también tenía déficit de atención. Y él, una persona muy funcional, trabajaba en un cargo muy importante, muy profesional, pero él en su vida tuvo muchos retos, fue una persona que no tuvo comprensión de su entorno, entonces la sociedad lo fue haciendo, por decirlo así, ¿verdad? Y él, cuando vio los retos que habían en su niña, junto con su pareja, pues buscaron ayudas, fueron diagnosticadas, y bueno, luego tuvimos el diagnóstico del padre, y así muchos casos. O algunos dicen, no, es que yo hablé hasta los 7 años. Yo no me preocupo que este cipote a los 4 no hable porque yo hablé a los 7 años. Sí, Y tampoco es normal. Ajá, ¿ok? eso le iba a preguntar. ¿A qué edad empezamos a ver que pueden haber síntomas o que los papás, para que ellos sepan a qué edad se puede ver que un niño es neurodivergente? ¿Qué Ok. tipo de...? Al inicio hablamos del neurodesarrollo, sí, y dije que pues eran los hitos que se deben ir cumpliendo tanto en la edad maduracional y evolutiva del menor. Y pues como mencionaba ella en ese momento, lo que el pediatra a mí me dice, sí, lo que el pediatra, si ya llegó a tal edad y ya come solo, por ejemplo, si ya llegó a tal edad y ya gatea, y temas así. Entonces, eh, sabemos que el lenguaje comienza a desarrollarse quizás un poco antes del año o del año en adelante. Sabemos, la teoría a mí me dice que del año y medio en adelante el niño debe tener más de 50 palabras en su lenguaje, ¿sí? Ahora, tenemos niños de 3 años que me articulan palabras aisladas, que no me articulan una oración, mucho menos me van a mantener un tema conversacional de interés para ellos, que su área pragmática, es decir, el orden de su lenguaje está sumamente alterado, que presenta dislalias. Las dislalias son la sustitución de fonemas, la omisión de fonemas, por ejemplo, por decirle casa le dice taza, ¿sí? Entonces, todas esas características en el área del lenguaje, las personas que, que tienen disfemia, que comienza,
desde los 4 años en adelante en su general, que son lo que nosotros comúnmente llamamos como tartamudez, ¿verdad? Entonces, todo eso va característico al área de comunicación, al área del lenguaje, forma parte de las alteraciones del lenguaje. Y respondiendo a su pregunta, pues en los hitos del desarrollo, lo que la teoría a mí me dice, del año en adelante el niño ya debe tener una estructura en el lenguaje. Ahora, ¿cuándo tomar alertas? Cuando nosotros miramos que este niño tiene dificultades articulatorias, cuando miramos que no pasa del balbuceo o no pasa de 10, de 6, 10 palabras en su lenguaje como tal, que para comunicarse él solo me usa gestos. Entonces, hay diferentes hay diferentes puntos a los que nos llevan estas alertas, ¿ok? Es decir, el primero es descartar todo tema clínico, todo tema de otra condición, por ejemplo, auditiva. Entonces, porque sabemos que si hay limitaciones auditivas, también van a haber limitaciones en el lenguaje como tal. Entonces, sí, venimos y vamos evaluando tanto con el neurólogo, con el otorrino, con el fonoaudiólogo, ¿verdad? Con nosotros que somos tema del lenguaje como tal. Entonces, si vemos que auditivamente, que orgánicamente todo está bien, ya pasamos a un punto más neurológico, ¿sí? Que puede ser algo derivado, o sea, puede ser un trastorno del lenguaje como tal, o puede ser un trastorno natural en su tema del lenguaje, que viene a ser un trastorno de comunicación, que es parte de los trastornos del neurodesarrollo, o que es derivado ya sea de otro trastorno del neurodesarrollo como autismo o déficit atencional. Doctora, ahorita que usted estaba mencionando que el papá de las niñas, por ejemplo, también tenía TDAH y el espectro, ¿esto va ligado a algo genético, doctora? ¿O esto es por, o sea, si es hereditario, sectores ambientales. factores ambientales o algo así? Es ambas, ¿verdad? O sea Sí. que sí pueden tener algo de genética. Hay un tema genético ligado totalmente. Hay un porcentaje dentro de las últimas investigaciones que se han hecho, un 60% es genético, un 40% es ambiental. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con ambiental? Pues igual a las alteraciones que la madre tuvo en su salud o el padre antes y durante la gestación, ¿verdad? Del El bebé. embarazo también, ¿verdad? Algunas sustancias que se consumieron, si es que consumían alcohol o algún medicamento, temas de tabaco, otras sustancias. Igual temas de preeclampsia en la madre, que son factores ambientales, la alimentación, qué tan procesado, qué tan todo se cuida la madre, ¿verdad? Al momento de... Entonces, sí hay áreas ambientales, pero pesa bastante el área genética. Sí, porque usted está hablando que son 2 niñas y las 2 tienen el diagnóstico. Sí, y es muy frecuente en las familias que si hay un caso de autismo puede existir un segundo, ¿verdad? Hay una probabilidad muy alta de que eso pase. Sin embargo, pues nada está escrito en piedra y como pueda que suceda, pueda que no. Muchos padres tienen el miedo de que cuando tienen su primer diagnóstico de su primer hijo, luego tienen miedo a seguir procreando, ¿verdad? Porque dicen, ya tengo este caso y no quiero pero como les digo, nada está escrito en piedra y eso solamente es una probabilidad. Correcto. Y siguiendo con el tema de las edades, donde uno se puede dar cuenta, en mi caso fue cuando el niño tenía 6 años, que fue en primer grado, que fue de pasar de estar en preescolar, que preescolar es todo jugar, todo pintar, hacer manualidades, y ahí era todo muy bien. Y como yo he escuchado, todos los niños son diferentes. No es que el autismo es igual para todos los niños, ¿verdad? Exacto. Entonces, igual con mi hijo ya se vio en el tema social con sus compañeros, ya era conductual, ya habían este montón de
que correos, llamadas, Quejas, citas, que no quejas, quiere. que no quiere trabajar, que se para mucho, que Elian no presta atención, que Elian está tocando a sus compañeritos porque él quiere atención. Entonces, todas estas son señales. Exacto, son alertas. Ahora, la diferencia, digamos, entre el autismo con el déficit de atención, que en este caso, pues el IAN es un déficit de atención, ¿verdad? Diagnosticado. Ambos se presentan desde los primeros años, porque al ser trastornos ambos del neurodesarrollo o condiciones del neurodesarrollo, se presentan en los primeros años de vida. Su sintomatología comienza probablemente del año y medio en adelante, ¿verdad? La diferencia entre el autismo y el déficit atencional, por ejemplo, es que no es que en el déficit atencional no se presenten los síntomas, claro que sí, pero usted como padre teniendo al niño en su casa, esa hiperactividad, esa inquietud, la impulsividad, ¿verdad? Usted la mira hasta cierto punto, es niño y los niños son así, Sí. ¿ok? Sin embargo, cuando ya comienzan los esquemas y las estructuras, cuando ya estamos en un ambiente de estructuras como es la escuela, el Ahí niño salen comienza a a flote. tener retos, por ejemplo, el estar sentado, el tener la atención sostenida, la concentración, la memoria. Entonces ahí es donde comenzamos a ver con más profundidad las alteraciones dentro del déficit atencional. Yo puedo ver características en un niño, pero yo le digo a la mamá, vamos a tratarlo como tal, pero vamos a llevarle la secuencia, porque una vez entre a la escuela es donde vamos a tener una mayor amplitud en esta sintomatología. ¿Qué fue lo que pasó? Porque probablemente usted en casa notó que Elian, si usted lo ponía a hacer un trabajo, se lo hacía rápido o ni se lo terminaba de hacer y luego quería pasar a otra actividad, o que jugaba con esto, luego rapidito pasaba a otra cosa, y en casa lo normalizamos y decimos, no, es que tal vez así era su papá, así era yo, o él juega de esa manera, normalizamos el escenario. Pero ya cuando es más estructurado el ambiente, cuando ya tenemos tiempos, cuando ya tenemos objetivos, cuando vemos que el niño no está llegando a esos objetivos, entonces es donde tenemos mayor amplitud de la sintomatología. Sin embargo, en el autismo sí son mucho más notorios desde bien pequeñitos los síntomas y podemos alertarnos con más facilidad. Pero ahí yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, en el TDAH, no sé si fue el doctor o el psicólogo que decía hay que esperar hasta los 6, 7 años Para emitir un diagnóstico para ya. emitir un diagnóstico, porque no sabemos si es que el niño realmente es que es tremendo o es que realmente Sí, yo le digo a los padres, o sea, todos los niños son inquietos. Si no es inquieto, entonces que no es niño, ¿verdad? Porque es la naturaleza del niño explorar, conocer, subirse, tirarse. O sea, los niños esa es su naturaleza, lo sabemos. Pero cuando ya esa naturaleza pasa un poquito lo promedio y vemos que no baja la batería, que por más que anda para allá y para acá, sigue con esa ganas de continuar, entonces ya tenemos que ver. Sí, el manual diagnóstico a mí me dice después de los 6, 7 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya está en una edad escolar. Porque ya lo podemos ver no solamente en el escenario de la casa, sino que también lo estamos viendo en el escenario afuera, ¿no? Cómo está interactuando con el resto, cómo él sigue instrucciones de otras personas que no son sus padres, cómo él interactúa con sus compañeros, cómo él se comporta en otros escenarios estructurados como tal. Doctora, fíjese que yo soy maestra y trabajé como 14 años, ya ahorita ya no trabajo de maestra, pero sí trabajé mucho tiempo. Y trabajaba con primero y segundo grado. Y me acuerdo yo que tenía un niño súper hiperactivo, ¿verdad? Niño que se colgaba de las cortinas, se colgaba de las ventanas, y yo tenía que irlo a bajar, y súper cariñoso, ¿verdad? Porque era una miel, que todavía tengo los mensajes ahí que me decía te amo, mis palacios y todo. Pero, o sea, qué difícil, por ejemplo, para en este caso, para uno de maestro,
cuando no hay apoyo del papá. Porque nosotros, Sí. por ejemplo, porque ya ahí yo creo que ya no era negación, ya ahí ya ellos mismos sabían que el niño tenía una condición y que tenían que ayudarle. Entonces yo me acuerdo que yo hablaba con ellos, les decía por qué no lo lleva, porque yo sé que ustedes a los maestros le dan como una guía o una pauta también de cómo manejar al niño. Así es. Entonces eso que ayuda al maestro, ayuda al niño y a los compañeritos, porque a veces, ¿qué pasa cuando un niño muy inquieto? No quieren jugar con él. No Porque a quieren, veces lo aíslan. Lo aíslan. Ujú. Entonces y claro, el niño tiene sentimientos, no sé por qué, me imagino que ha de pensar, no sé por qué soy así y por qué no quieren jugar conmigo, pero es a veces es bien Si difícil. comprende, o sea, si el niño está con su comprensión bien y está comprendiendo su entorno, claro está que va a afectarle quizás el aislamiento de sus Autoestima. compañeros, va a tener un impacto en su área emocional totalmente. Ahora, creo que uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día y que tiene el área educativa es la falta de apoyo de la familia. Y esto se puede ver a diferentes factores. Por ejemplo, una puede ser una negación a un diagnóstico, ¿sí? Otra, miedo a las etiquetas y al que dirá la sociedad, porque lastimosamente hablamos mucho de inclusión, hablamos mucho de somos inclusivos, aceptamos, pero nos desligamos del principio de la inclusión. Al final sabemos que inclusión no es igualdad, sino que es equidad. O sea, al final nosotros tenemos que entender que para trabajar inclusión debemos conocer las necesidades específicas de ese niño individualmente, ¿ok? Y de esa manera yo voy a poder adaptarlo a un entorno escolar que sea favorable para el niño. No con aceptarlo estoy incluyendo, ojo, ¿verdad? Porque si lo voy a aceptar, y me ha pasado mucho que me dicen los padres, ya encontré una escuela, porque créanme Al que... principio, con eso de las escuelas, al principio todos sí se lo aceptamos, sí, vamos a ayudarle. Y ya Y cuando ya comienza... Cuando al primer comienza, sí. parcial, ya el papá ya está que no haya ni qué hacer. Sí, y por Cambio de ejemplo, ambiente. obviamente comienza mucho un tema de negociación con los padres, ¿verdad? Y sí, yo te lo acepto, somos una escuela inclusiva, se da mucho, pero a la hora de la hora no están dispuestos a hacer una adaptación curricular, lo primero que le piden al padre es una maestra sombra, que ojo, la figura de la maestra sombra no está mal siempre y cuando el niño la necesite en realidad. Porque hay muchos niños que son altamente funcionales que solo requieren quizás un poquito más de esfuerzo por parte del maestro o por parte de su red de apoyo. Sí, porque tampoco vamos a cargar solo al maestro. Esto es una red de apoyo y que se trabaja en conjunto educación, familia, terapias extracurriculares, médicos si está llevando un proceso neurológico, porque recordemos que son pacientes que deben llevar un proceso neurológico, que en muchos casos son medicados, muchos casos no necesitan la medicación, que también ese es otro punto, que los padres tienen muchos estigmas, muchos pensamientos acerca de la medicación, cuando en ocasiones es lo que más nos ayuda a regular en conjunto con las terapias. ¿Sí? Entonces, los neuropediatras también hacen una gran labor en estos diagnósticos y pues de la mano, yo siempre pongo esto es como una mesa. Y si una de las patas está floja, la mesa va a estar inestable, ¿cierto? Entonces debemos trabajar completamente en conjunto. Como usted dice, justo hoy yo me reuní con la orientadora de una escuela. Estuvimos 2 horas trabajando en el plan que ella tiene con 3 niños que son mis pacientes. Y así ella pues se va reuniendo con los psicólogos de las diferentes instituciones donde va cada niño a sus terapias, ¿verdad? Entonces, pero no todos tienen ese compromiso, no todos tenemos esa empatía con la familia.
Hay mucho, pero mucho que hacer en el área de inclusión. Hay mucho que capacitar a los docentes, hay mucho que capacitar a los padres también. Sin embargo, volvemos, es un tema cultural. Ese apoyo de los padres a veces no está también por área económica, porque es un factor, es un presupuesto más y lo sabemos, es un presupuesto que incrementa. Lastimosamente, no tenemos instituciones públicas que nos puedan brindar ese apoyo a las familias que no pueden costear un tema de terapia. Pero es importante, fíjese, doctora, hacerle conciencia también al gobierno, a las instituciones, porque, o sea, estamos en este mundo actualmente con tantos diagnósticos de estos que vamos a seguir ocupando ayuda. Que como dice usted, hay personas que tal vez saben, pero no tienen el acceso económico para poder tener a los niños en terapia, porque sabemos que yo tengo una amiga que tiene su niño con TEA y es, no sé qué grado será, pero el niño es no hablante. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Qué complicado esto, porque me dice, yo tengo que tener 34,000 empiras solo para el niño. Entre maestra sombra, entre terapias, equitación, escuela. Y claro, tiene que estar en una escuela que le acepten también la maestra sombra, porque hay escuelas que ni le gusta tener maestra sombra, porque imagino que, ¿verdad? Sí, no por el están de tema de las acuerdo. confidencialidades Ajá, y todo políticas eso. de las escuelas, muchas no aceptan. Sabemos que tenemos retos en el área educativa cuando no tenemos el apoyo directo de los padres, pero como se los mencionaba yo a los maestros en esa ocasión que di una capacitación y hablábamos, tenemos que ver los panoramas directamente, o sea, cuáles son los estilos de vida de estas personas, si son personas con vulnerabilidad social, si son personas de clase obrera que se esfuerzan en llevar el alimento a la casa y difícilmente van a pagar una terapia como tal, ¿verdad? O si son personas que prefieren poner de prioridad otras cosas y no al tema de atacar la situación de su hijo como tal. Entonces, es un reto trabajar con la neurodiversidad. Es muy bonito igual porque les puedo decir desde mi experiencia personal, llevar la secuencia desde el momento que llega el padre por lo general llega buscando una solución. Y recuerdo cuando Leili se sentó en mi oficina, había muchas dudas que se tenían que abordar, habían muchas expectativas también. Y así muchas personas que se han sentado, han llorado, han estado ahí, se han quebrado ante un diagnóstico porque sucede, ¿verdad? Pero ver los avances de los niños, ver los progresos, un niño que llega sin verbalizarme nada y a los meses ya me está hablando, ya está coordinando una conversación, ya me está expresando lo que quiere o lo que siente por medio del área verbal y ver la satisfacción también en el padre, para nosotros es muy grato cuando lo trabajamos de esa manera. Sí, obviamente, yo siempre hago énfasis en el padre. Usted va a ver cambios siempre y cuando usted tenga un compromiso y sea constante, porque tampoco tenemos una varita mágica, ¿verdad? Para hacer el milagro, pero ser constantes, ser perseverantes en los procesos, no abandonarlos, tener paciencia, porque sabemos que cada niño tiene sus formas de aprendizaje, sus formas de desarrollo, todo tiene su tiempo, entonces pues hay que trabajar directamente desde las necesidades y los tiempos de cada niño. Entonces, cuando ya vamos viendo avances, muchos se me han retirado porque dicen, no, es que ya habla, y con el tiempo vuelve y me dice, no, es que dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque no le dimos una secuencia, ¿verdad? Entonces usted va a tener éxito en el proceso de su niño siempre y cuando usted sea constante, usted sea perseverante. Y también, así como dice usted, licenciada, que es parte, o sea, que los padres tienen que trabajar con los niños. No es que solo van a ir a la hora de terapia o a la hora de equitación o de lo que le pongan, ¿verdad? Sí, no. Y ya, ahí tiene que resolver la mía. Exacto. O la Hay que ver la psicóloga. psicóloga Sí, qué ¿qué hace. hace? Es un proceso
y como alguien que ha pasado por eso, yo les puedo decir, como dice la LIC, yo doy fe de que las terapias son fundamentales. Es que cuando yo digo que son indispensables, lo son. Eliam, aparte del diagnóstico de TDAH, él tenía diagnóstico de, ¿cómo le llaman? Desafiante a la autoridad. Ok, hay un tema ahí con el negativista desafiante. Ajá, ¿Ok? ese. ¿Por qué? Porque muchas veces suele pasar de que tenemos un déficit de atención donde no se ha tratado, hay un tema de límites, que el padre no sabe manejar en casa, entonces esto va siendo un tema ya conductual en el niño y se convierte en un trastorno oposicionista desafiante, ¿ok? Y sí lo trabajamos de esa manera también. Sí, se trabajó y Eliam, la verdad que en cuestión de meses se vio el cambio y el cambio de actitud del niño y también de socializar con sus compañeros. Ya él llegaba y me decía, mamá, ya juegan conmigo, porque como hablábamos anterior, el autoestima de ellos sí se ve afectado, porque mi hijo sí llegó tiempo que me decía, mamá, nadie quiere jugar conmigo, mamá, nadie me habla. Entonces, uno como mamá, sí es bastante duro. Yo todavía, hoy por hoy, yo me quiebro, porque sí, mi hijo pasó situaciones bien difíciles y la LIC lo sabe. Elian ha estado en 3 escuelas, ahorita ya está en 4º grado y estuvo en 3 escuelas hasta que ahorita pues hemos encontrado como la ideal, y como dice la LIC, siempre es de buscar no la que les digan sí lo aceptamos, somos inclusivos, porque no es cierto. Ustedes tienen que analizar y tienen que sentarse con esa maestra. Y ojo, algo que yo lo digo y me lo recomendaron era de buscar escuelas pequeñas, pero yo busqué escuelas pequeñas y a mí no me funcionó porque era inclusivo, pero como dijo Lali, cuando ya vieron el reto, porque Elian la verdad era un reto, era de cambio de ambiente, le llaman ellos, y era de que no podemos, que no sabíamos que iba a ser así, y algo que me marcó, que dijeron fue, cuando cobremos más, vamos a tener niños como Elian, así. Entonces yo digo, y me acuerdo que yo le dije, pero niños como Elian vienen más, y de pronto con diagnósticos más severos. Y ella me dice, cuando cobremos más, vamos a tener. Entonces, ahora yo busqué, desde ahí una escuela, no iban a poder, pero sí que cuando la recomiendan en Honduras Women, en estos grupos, y ponen esa escuela y yo soy del tajante, no la recomiendo, no es inclusiva. O sea, porque yo no quiero que una mamá, un papá, que como dice la LIC, uno llega, uno se quebranta, uno en esos momentos, la verdad, uno necesita más bien que le apoyen. No que le digan, y claro, y qué bonito que le digan sí lo acepto, pero un mes, 2 meses después ya hay que correrlo. O sea, ¿cómo le afecta esto al niño, a la niña? El cambio y el impacto económico para el padre, porque a la altura de 2, 3 meses, usted ya compró libros, ¿sí? usted ya pagó matrículas, membresías y un montón de cosas. Sí. ¿No? Si y a veces las escuelas pequeñas hay que buscar mejor así como escuelas un poquito más grandecitas que tengan estructura. Sí, eso algo que yo departamento de orientación para que ustedes se puedan sentar con esta persona de orientación. Hay escuelas que tienen hasta psicólogos ya de planta. Entonces, porque si bien es cierto, no es el psicólogo de la escuela que lleva el caso, porque siempre se necesita psicólogo externo, terapias externas, como dice la licenciada, vaya, en mi caso un niño con TDAH necesita bastantes actividades físicas después de la escuela, llámese fútbol, y sin embargo fútbol no es recomendable, porque son niños que trabajan bien solos. Entonces son como deportes como natación, como gimnasia, deportes que no necesite tener tanto compañero al principio, porque... para que comience a autorregularse y entender la sí. dinámica del trabajo en equipo. Sí, porque por ejemplo, Elian intenté yo que estuviera en fútbol y no, porque él era explotado porque no le pasaban la pelota.
porque entonces, Solo él quería ser solo él quería, ajá, entonces porque tenían eso, pero ya natación o como de excelente, la equitación es muy buena, nunca lo he tenido en eso, pero porque es un deporte de verdad que es bastante. Sí, bueno, está la equitación como deporte, sí, pero para este tipo de niños que están dentro de la neurodiversidad, tenemos la terapia de equinoterapia como tal, ¿verdad? Que es Equinoterapia. donde trabajamos sobre el caballo, donde el niño va trabajando el apego con el caballo, el equilibrio, trabajamos todo el área vestibular y propioceptiva del menor. Van haciendo actividades coordinadas, seguimiento de instrucciones, entre otras cosas, y que ayuda bastante al niño, aparte de que, bueno, en algunos pues genera el tema de los caballos, el amor hacia los caballos, de que les encanten los caballos. Otros al inicio quizás tienen miedo y vamos venciendo esos retos, ¿verdad? Vamos venciendo el reto donde el niño al inicio no quería subirse a un caballo, pero al final lo terminó haciendo y le gusta. Entonces, hay muchas personas en San Pedro Sula, creo que son como 3 o 4 lugares donde se da la equinoterapia. Todas son muy recomendables, son personas altamente especializadas, siempre hay un acompañamiento y también, ¿verdad? O sea, lastimosamente, y siempre lo digo, no hay área pública en esto. Todo tiene que, o sea, para las personas que los pueden costear está bien, pero ¿qué pasa con aquellos niños que no tienen las facilidades o los recursos económicos para cubrir estas necesidades? Y por ejemplo, licenciada, vaya, tenemos la equinoterapia, pero por ejemplo, ¿qué otras actividades extra como esa, por ejemplo, que no sean tan caras, pudieran realizar estos niños? Como mencionó Leili, la natación es muy buena, ¿verdad? La natación nos ayuda a un tema de coordinación, de equilibrio, de seguimiento de instrucciones, de concentración. El taekwondo, Ajá, ¿sí? también. También es muy bueno, regulación de impulsos, manejo bajo instrucciones también. Todo lo que es área deportiva, la gimnasia. Atletismo, y eso sí hay en el olímpico. En el olímpico y el sí hay olímpico, esas ajá, todas. se Hay- paga, ¿verdad? hay Pero La es única, bien leve. la única que se paga en el olímpico es natación, pero es Como algo 100, simbólico, como ¿va? 100 lempiras, ¿verdad? 300 Por ahí. lempiras, como Sí, 300 entonces sí, lempiras. sí hay pues, en ese aspecto. Sí. Y temas de pintura también, o sea, está, Sí. está El ajedrez. el niño que es artístico, el niño que quiere tocar un instrumento, Sí, el niño que piano. quiere pintar o que le apasionan este tipo de juegos como el ajedrez. Entonces, debemos saber las necesidades, o sea, debemos conectar con el niño porque también, o sea, hay algo que dice, no toda la medicina es para todos los niños, Sí. y en efecto es así, pero también no todas las terapias le van a funcionar a todos los niños. Hay niños que no necesitan una terapia de lenguaje, por ejemplo, sino que una terapia conductual. Entonces nos vamos a ir a un tema conductual con él. O quizás el niño está bien en área conductual y de lenguaje, pero necesitamos una integración sensorial, un tema ocupacional. Entonces lo trabajamos de esa manera. O así como los deportes, por ejemplo, Elian no pudo funcionar en fútbol, ¿sí? Porque la dinámica del trabajo en equipo, de la espera de turnos, es un proceso que se trabaja mucho en el déficit de atención por su área conductual. Entonces, si él no pudo en eso, pero sí funciona más en natación, entonces enfoquémonos en natación, ¿sí? No es que no vayamos a experimentar todos los escenarios, pero tenemos que ver y ser bien asertivos, qué es cuál es el interés de mi hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a partir a que este niño salga adelante también. Yo tuve el caso, por ejemplo, de un niño que me lo remiten de la institución escolar donde estaba, que era autista y que era déficit de atención, pero no había un diagnóstico como tal. Cuando el niño me viene, él estaba en 4º grado, si no estoy mal, en 4º grado, comienzo a evaluar y el niño no era ni déficit de atención ni autista. El niño tenía altas capacidades. Tenía un coeficiente intelectual de 137. Estamos hablando ya de lo más alto que puede existir según la escala de Wechsler, Ya ¿verdad? estaba aburrido, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaba? El niño se paraba, el niño
inquietaba al resto porque él ya sabía que lo que la maestra estaba explicando, ¿sí? Él ya sabía lo que la maestra estaba explicando, él quería más, él me hablaba de física cuántica, me hablaba de cosas que yo me... Ya se había aburrido. Entonces, él ni siquiera creo yo que estaba para un grado más, sino que estaba ya para colegio, pero ya para ir a la universidad. Entonces, ¿qué pasó con la escuela? Cuando yo mando el reporte, yo digo, no es autista y no es déficit de atención. Obviamente el niño va a tener escenarios de ansiedad porque pues le aburre lo rutinario, le aburre lo que ya sabe. Hay muchas cosas que le pueden generar ansiedad, que no lo comprendan, que lo miren diferente, ¿verdad? Entonces, pasó que cuando yo envié mi diagnóstico, donde el niño pues no era lo que ellos decían, el niño la escuela, perdón, se negó a seguirlo atendiendo. Y dijeron que no, que si ahí no iba explicado que era autismo o déficit de atención, ellos no podían trabajar con este tema. Entonces, usted que fue maestra, yo le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted en su clase con un niño con este potencial? ¿Lo hubiera excluido y lo hubiera reprimido? ¿O lo hubiéramos, hubiéramos aprovechado? Lo hubieras puesto a que te explicara. No, pero venga, ayúdeme. Venga a dar la clase. No, en este caso se usan niños como tutores, se usan estos niños y es válido para hacer sentir al niño que es importante. Claro, Exacto. claro. Pero si yo reprimo a este niño que tiene estas altas capacidades, solo estoy dañando totalmente su autoestima. Sí, entonces, lastimosamente la escuela fue la que dijo no más, no podemos. Les quedó bastante grande este reto, porque sí era un reto. Y lastimosamente pues el niño tuvo un choque muy fuerte a raíz de eso, ya que tuvo que cambiar totalmente de escuela, tuvo que cambiar su rutina, su estructura, sus compañeros, la forma en la que él se desenvolvía en la escuela anterior. Entonces, también las altas capacidades están dentro de la neurodiversidad, no porque sea una condición ni un trastorno, al contrario, ¿verdad? Estamos hablando de una inteligencia superior, de personas que a corta edad pueden analizarme cosas que puede analizar un adulto que ha pasado años en estudio para poderlo lograr. Pero ¿qué pasa? Estos niños también tienen afectaciones emocionales. Estos niños también deben tener adaptaciones curriculares, no para ver cómo le explico un tema y hacérselo más favorable, sino para ver yo como maestra cuál es la temática que voy a desarrollar con este niño que ya sabe mucho de la currícula que del grado en el que está.